buenas noches con todo el auditorium presente. Sean todos bienvenidos a este nuevo webinar organizado por el equipo de Academia Superior 21. Como sabemos, este espacio tiene el propósito de compartir experiencias académicas con reflexión crítica, con el fin de revolucionar el conocimiento y, en lo posible, sobrepasar los límites. Sin más cortes y preámbulos, damos paso a la sala a nuestro invitado de hoy, el doctorante Manso. Bienvenido, doctor. Muy bien, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y compartir algunas ideas en relación con este tema de plagios y clasificaciones en la academia. Sin duda ya han venido escuchando durante 2 semanas atrás diversos ángulos de este tema. Hay algunas cosas en las que yo quisiera reflexionar, con las que quiero entrar, desde dónde miro y entiendo el tema del plagio. Lo primero que debemos asumir es que cuando hablamos de plagio hablamos de cualquier tipo de mentira, falsedad o robo. Eso es literalmente el plagio, un acto de asumir algo como propio cuando no lo es. Es una mentira, es un robo, más cuando lo presento ante otros, algo que imagino como que si lo fuera, sería un engaño. Y me parece que ese tipo de problemáticas pasan por algunos elementos que yo en esta primera lámina quisiera relacionarlo con 3 palabras. Por favor, podría... ahí está. Para mí el plagio tiene que ver mucho con la ética. Entiendo la ética como la crítica de la moral, aquella herramienta de la filosofía que nos permite analizar nuestros comportamientos frente a nosotros mismos y frente a los demás, con la reflexión que hacemos del bien. Y me parece que el plagio hay que verlo desde esa dimensión, una dimensión ética, porque el plagio como tal surge a partir de algunas decisiones, algunos valores, algunas prácticas que están en un elemento más de fondo. También me parece que el plagio hay que entenderlo desde una perspectiva de la identidad. Cuando alguien cae en esta práctica, es muy probable que no se haya hecho algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de estudiante quiero ser? ¿Qué tipo de profesional quiero ser? ¿Es el engaño, la falsedad, en tomar ideas mías cuando no lo son, algo que me identifica, o es una práctica a la que recurro, ¿no? Y ahí que el plagio también creo que hay que verlo desde el punto de vista de la identidad. Y indudablemente, pues también es un elemento desde la perspectiva de la educación. Que tanto la educación ha calado hondo en nuestra formación como estudiantes, como profesionales, ¿no? Y cuando hablo de educación no hablo solamente de conocimientos, sino también de procesos formativos. Desde estos 3 elementos yo quisiera pues animarles a mirar o entender un poco este desafío tan enorme como es el tema del plagio. Siguiente, por favor. Una de las preguntas que se me ha planteado es la importancia del uso de las normas de estilo para la comunicación académica.
Y en eso, pues, yo respondo que las normas de estilo o manuales de redacción académica pretenden ser una guía para producir trabajos que pueden definirse como académicos. ¿Qué es lo que define un texto como académico del que no lo es? Pues bueno, ciertos elementos, ciertas características, ciertas normas que estos manuales tratan de recopilar y decir, ok, bajo estas características, cuando se produce un texto, bajo estas ciertas características, esas características son las que ayudan a definir el texto como un texto académico, ¿no? De ahí que estos manuales no sean otra cosa que características, elementos, normas, valga su redundancia, que determinan que un texto sea académico. Si tú sigues estas normas, el texto es académico. Si no las sigues, no es académico, ¿no? Claro, en ese sentido también se puede hacer un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tanto las normas pueden determinar qué es académico y qué no? Pero en fin, eso es como tratar de discutir con la Real Academia de la Lengua y querer determinar qué tanto la Real Academia o un grupo puede determinar el uso correcto del arte. Pero bueno, el rigor de cualquier trabajo académico demanda de una forma de escribir y una especial atención al tratamiento de las fuentes que se usen para fundamentar el estudio. Es decir, un trabajo académico exige un cierto rigor, un cierto cuidado en la forma de su escritura y sobre todo en el tratamiento de las fuentes que se utilizan, las ideas, los pensamientos, los sustentos, los aportes de los demás. De ahí que se podría decir que las normas o los manuales de estilo para la comunicación académica son importantes en la medida en que nos orientan, nos guían y enseñan las formas de redacción y manejo de la información en textos académicos, ¿no? Textos que son exigidos dentro de contextos especialmente universitarios. Claro que se trabajan desde la educación ya del bachillerato, pero que tienen su especial preponderancia en los ambientes universitarios. Y en ese sentido, pues sí, son importantes, son fundamentales, porque simplemente un texto que no se rige bajo esas normas no encaja o no se puede identificar como un texto académico, ¿no? Sin embargo, en esto también hay diversas posiciones dentro de los diversos ambientes universitarios, ¿no? Eso es más o menos como las tesis, y decir qué tesis es académica, qué tesis no es académica, existe todavía un amplio debate. Sin embargo, hay un relativo consenso en algunas características que hacen un texto como académico, como por ejemplo los elementos de escritura argumentativa, los elementos de citación de fuentes, ¿no? La estructura sobre la cual debería construirse un texto académico y que están presentes en los diversos manuales de estilo que se presentan. Siguiente, por favor. En esa línea, se me ha solicitado hablar un poco de la paráfrasis, ¿no? La paráfrasis como uno de los recursos para citar las fuentes con las que uno sustenta un trabajo académico. Por lo menos los manuales básicos hablan de dos características o dos tipos de citas, ¿no? La cita textual, que es la cita en la que uno toma las palabras de un autor tal cual como fueron escritas y las coloca en un texto, entre comillas, con su respectiva referencia, ¿no? Y la otra es la paráfrasis.
Y creo que es una de las formas de citar de mayor reto y de mayor desafío, especialmente porque nos ayudan mucho a disminuir los niveles de similitud que utilizan muchos programas de detectores de similitud o conocidos en el argot popular como sistemas antiplagio, cosas que creo que no lo son. Sin embargo, pues sí son sistemas que nos ayudan a identificar similitudes. De ahí que sea importante que nosotros podamos entender un poquito qué es una paráfrasis o cómo se hace. Una paráfrasis en estas palabras podría ser captar la idea de un autor y expresarlo en nuestros propios términos. Comprender un pensamiento, una idea y explicarla en nuestras propias palabras. No se trata tanto de un cambio de palabra o de frases, sino del acto de comprender al autor y escribir su pensamiento con nuestras palabras. Es interesante que hay programas que hacen paráfrasis, ¿no? Se mete ahí el texto y el programa le cambia, ¿no? Cosa que me parece, pues, no sé, bastante riesgosa, ¿no? De ahí que sin comprensión del texto de un autor no hay paráfrasis. No se puede parafrasear lo que no se comprende. Es decir, yo no puedo explicar en mis propias palabras, en mis propios términos, lo que no entiendo. De ahí que, pues, quienes estamos mucho en el tema de la educación, para nosotros sea muy esencial hacernos comprender o hacernos entender. Porque si no nos comprenden, no nos entienden el contenido, la asignatura, lo que estemos trabajando, nuestros estudiantes no van a ser capaces de producir en sus propias palabras el conocimiento, el contenido, lo que sea que estemos desarrollando. Y ahí que la paráfrasis sea también una técnica de comprensión muy interesante. Siguiente, por favor. Aquí hay una definición un poco más técnica, la he sacado de un recurso de la Universidad Andina. No creo que es la andina de acá, de la andina Simón Bolívar, creo que es una andina de Bolivia, pero me parece interesante estos conceptos que están manejando sobre la paráfrasis, ¿no? En un término pues más técnico, la paráfrasis es el ejercicio de reconstruir un texto a partir de la comprensión que tenemos de él, dice Hilsen allá por el 62. Es por ello que podemos asumirla como una herramienta útil para la comprensión lectora o para la producción académica. Para parafrasear un texto es indispensable realizar un ejercicio de interpretación del mensaje que comunica el autor, comprender el autor, entender el autor. Por lo tanto, la paráfrasis implica explicar, incluso ampliar la información que brinda el texto base. Para autores como Bernstein, la paráfrasis es un enunciado que describe el significado de otro. La paráfrasis no es pues un remedio de cambiar el texto, no, yo creo que eso es muy ingenuo. Tampoco es acomodar el texto, que poner las oraciones que van al final, ponerlas al inicio y otras a la mitad y moverlo, no, acciones muy ingenuas. Por lo tanto, la paráfrasis me parece que es un ejercicio intelectual que demanda el comprender y el explicar. Y para ello se requieren dos cosas muy esenciales, ¿no? Capacidad de comunicar la similitud textual que nos permite interactuar en el texto académico con el autor que hacemos referencia. Nuestras palabras y las palabras de otros autores. En los sistemas de similitud, generalmente son sistemas que identifican textos que se han escrito. Se esperaría que una paráfrasis no sea algo que está por ahí publicado, ¿verdad?
nuestra propia producción, es nuestra propia explicación. Eso hace que en un documento académico, cuando hay paráfrasis, no se detecte como algo que es similar a otro, ¿verdad? Y de esa manera se reduce el porcentaje de lo que llamamos similitud o de lo que algunos dicen plagio, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la paráfrasis puede ser una excelente estrategia para superar los niveles de similitud. Les comparto una experiencia que tuve hace poco, ¿no? Envié justamente un trabajo que hice en la universidad para una revista y me llamó mucho la atención que me envió el resultado, y el resultado básicamente que me dijo es que existen criterios de similitud que no están dentro de los estándares que maneja la revista, ¿no? En otras palabras, lo que me estaban diciendo es que había mucho porcentaje de similitud. Claro que no me dieron ni el porcentaje ni nada, pero me indicaron eso. Y era obvio, yo no me había dado cuenta que el texto que enviaba, un texto con mucha cita textual, cualquier cantidad de cita textual. No es que hay plagio, hay uso de mucha cita textual y muy poca paráfrasis. ¿Okay? Entonces, obviamente, cuando uno hace un trabajo con mucha cita textual, le sale un alto porcentaje de similitud. Y hace un equilibrio entre cita textual y paráfrasis, disminuye el porcentaje de similitud, o entre comillas decimos, no hay plagio. ¿Okay? Entonces creo que es importante por ello. También toda paráfrasis de un autor debe incluir su respectiva cita de referencia del autor, a quien pertenece la idea con la que realiza la paráfrasis. Hacer una paráfrasis es trabajar con la idea de un autor, por lo tanto, siempre, aunque sea una paráfrasis nuestra, surgió a partir de la idea del autor y esta siempre se debe referenciar con el apellido, el año y el año, ¿verdad? Especialmente son los dos datos que se necesita, apellido y año, ¿no? Para saber que es un texto que surgió de este autor a partir del año de publicación de este texto. Parafrasear sin citar es considerado plagio. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Si usted parafrasea la idea de un autor, pero no reconoce que la idea viene de él, eso es un plagio. Aunque sea sus propias palabras, pero está fundamentada en ideas de un autor. Y si ese texto no está referenciado, no está citado con los datos de a quién pertenece esa idea, es considerado plagio en el contexto académico. La siguiente, por favor. ¿Qué tan viables son los programas de similitud? ¿Son oportunos? ¿Nos sirven? ¿Ayudan? ¿Contribuyen? Bueno, no siempre la tecnología ha contribuido para bien. Sin embargo, la tecnología es inocua, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología es lo que nosotros hacemos con ella. Y la tecnología es muy útil en la medida en que nos aporta a mejorar como seres humanos plenos y lograr objetivos orientados al desarrollo de la sociedad. Los programas de similitudes se convierten, me parece a mí, en una herramienta que ayuda a los escritores a revisar y mejorar sus trabajos académicos. Una herramienta que ayuda y que contribuye a mejorar los trabajos académicos. ¿Sí? Sin embargo, es importante interpretar los resultados. El plagio no es el resultado de un informe de similitud. El plagio, como dije al inicio, es una acción ética de la persona. Y el plagio es mucho más que un informe de similitud. El informe de similitud
tú lo que dices es eso, ¿no? Un porcentaje de cuánto este trabajo tiene cosas que están dichas en otro lado, ¿sí? Tal cual, literalmente. ¿Okay? Y eso dentro de los estándares de las diversas universidades se han puesto de acuerdo en que debe haber 10, 15, algunas hasta 20% aceptable de similitud, ¿no? Y el resto, pues, ¿cómo se lo expresa? Bueno, ahí es donde el recurso de la paráfrasis tiene lugar. Y me parece que en ese sentido, el informe de similitud o los programas, los software antiplagio, nos ayudan mucho a saber, ¿no? A reconocer cuando pues, un trabajo académico no calza dentro del estándar de un determinado, ya sea una revista, un texto de estudio o un determinado proyecto. Siguiente, por favor. Y bueno, una de las preguntas o de las observaciones también importantes es cómo solucionamos esto, ¿no? ¿Cómo salimos o cómo acabamos o qué solución hay para el plagio? Yo creo que la solución es a largo plazo, ¿no? La solución creo que como en muchos casos depende mucho de los procesos. ¿Qué cosas se podrían hacer para evadir el plagio? Por ejemplo, trabajar la formación ética y axiológica. Creo que eso es importante, que se trabaje en los profesionales, los valores y la ética, no tanto la moral, ¿no? A veces se puede ser muy moralista, pero muy poco ético, pero entendiendo la ética como esta reflexión crítica de la moral, y nos puede ayudar pues a definir qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de profesionales queremos ser, profesionales de los que copian, de los que ganan su nota a partir de su esfuerzo o de los que engañan y reciben una recompensa por algo que no han hecho. Trabajar eso me parece fundamental, también las estrategias para no logro ver la imagen. Creo que las estrategias para diseñar trabajos que estimulen la originalidad me parece también que es una buena alternativa, donde no se pidan trabajos que requieren cierto rigor, entre comillas, que uno utilice otras fuentes, sino que también se desarrolle mucho la originalidad del criterio. Creo que también es importante el seguimiento y orientación académica para los estudiantes desde su formación inicial, es decir, no dejar que estas cosas se las pase por alto, ¿no? No, los chicos que copian no cambian, el chico que copia en la escuela, copia en el colegio, copia en la universidad y seguirá haciendo copiando toda la vida, ¿no? Y me parece que ahí el seguimiento y la orientación es fundamental. Promover una pedagogía crítica de la repetición y la copia es fundamental, ¿no? Trabajar mucho el tema de la pedagogía, cómo desarrollamos procesos de formación críticos con nuestras propias producciones. A veces la primera copia está en nuestros pensamientos, en las cosas que repetimos de otros, la falta de capacidad de cuestionar algunas cosas y crear otras. Otras alternativas podría ser desafiar prácticas y elementos culturales que naturalizan el engaño. Esta práctica de la viveza criolla, por ejemplo, parece un premio, ¿no? El más sagaz es el que puede engañar. La astucia del engaño es recompensada socialmente, ¿no?
Y me parece que hay que desafiar esas prácticas y elementos que naturalizan una práctica que al final del día denigra cualquier profesión. Creo que otra estrategia que se puede utilizar es expresar la posición del docente, ¿no? Cuando un docente dice, a ver, miren, en mi cátedra yo no voy a aceptar ningún tipo de plagio. Creo que el docente está marcando el terreno de cómo vamos a llevar esta clase, ¿no? Y creo que eso es importante, que se exprese la postura del docente frente al tema. Y reducir la ansiedad provocada por los estilos docentes, ¿no? A veces hay cierto tipo de práctica docente que lleva a los estudiantes sin pretender justificar el plagio, pero que lleva a los estudiantes a estas alternativas, ¿no? A que otros le hagan el trabajo, a que busquen hacer un mejor trabajo y no desarrollarlo por sí mismo, a querer agradar por ganar puntos. El tema de las notas también es una cosa que genera mucho estrés, ¿no? Así que bueno, aquí hay algunas alternativas, algunas ideas que podrían ayudarnos para conversar un poco sobre este tema, ¿sí? Así que bueno, tienen ustedes ahora la palabra para plantear algunas preguntas y intercambiar algún diálogo. Ya, listo. Hemos escuchado la exposición de nuestro invitado de hoy, el doctorante Ángel Manso. Ha sido muy explícita su explicación. Tenemos algunas preguntas del auditorio. Entre esas preguntas está la siguiente. Dice, ¿es necesario realizar cursos de formación sobre el plagio? Esa es la primera pregunta que tenemos de nuestra sala. Bueno, yo prefiero trabajar más desde un paradigma no tanto de la negación. Creo que combatimos mejor el plagio cuando afirmamos lo inverso, ¿no? Cuando afirmamos la producción original, cuando fortalecemos las habilidades como para elaborar buenos trabajos académicos que eviten caer en el plagio. Cuando concientizamos o generamos procesos reflexivos sobre la honra o la práctica de un profesional, de un estudiante. A mí me parece que esos son caminos que tienen un giro diferente, trabajan desde un paradigma más desde lo positivo, no tanto desde lo negativo. Es como tratar de decir, bueno, vamos a luchar contra la mentira y vamos a tratar de que la gente no mienta aquí, no mienta allá, no mienta acá. Creo que la mejor forma de trabajar contra la mentira es afirmar lo contrario. Ok, que seamos transparentes, que promovamos la verdad, que seamos honestos en lo que pensamos y decimos. Por lo que me parece que el trabajo contra el plagio, desde mi punto de vista, debe ir desde un proceso formativo que afirme estos elementos positivos. En vez de decir, ok, vamos a castigar el plagio, ¿por qué no planteamos, vamos a premiar la originalidad de un trabajo? Vamos a promover que los trabajos lleven un componente crítico, donde haya más ideas del estudiante que del otro. Entonces son algunas prácticas que me parece que logran un mejor objetivo, ¿no? Producir ensayos sobre el tipo de profesional que queremos ver. En síntesis, creo que sí es valioso la idea de trabajar contra el plagio, pero quizás sí sería bueno enfocar el paradigma desde dónde queremos hacerlo. Porque en nuestra educación ya se nos ha repetido por tantos años que está mal, que está mal, que está mal, que está mal, pero no cambian los índices de fraude, ¿sí?
planillas, sus trabajos pues, que los mandan a hacer y todo este tipo de cosas. Y cada vez hay más justificativos. Yo creo que entonces hay que ir desde otro proceso. Otro proceso sería mi respuesta. Bien, tenemos una segunda pregunta. Muy interesante las preguntas que nos está dejando la sala, nuestros invitados asistentes. Esta pregunta menciona lo siguiente. Según su experiencia, ¿cuál es el porcentaje de similitud más común aceptado en las instituciones universitarias y revistas científicas periódicas? ¿Hay una diferencia entre ellas? Complementa la pregunta. Bueno, hay casos y casos. Hay revistas científicas en que nunca, por lo menos en las que yo he participado, nunca he recibido un informe antiplagio. No sé si ellos lo revisan o no. Hay otras revistas que sí, como el caso que yo les comenté, pero nunca me dieron a conocer cuál era el porcentaje y en el informe que me indicaron me dijeron que había un porcentaje. Hay otras revistas que sí lo tienen declaradamente. El porcentaje de similitud generalmente va del 10 al 15%. Las universidades pues se debaten, por ejemplo, en la UNAE no sé si hay un reglamento o una política determinada que diga el porcentaje, no tengo ese dato con exactitud, pero hay una práctica como un currículum oculto que dice que entre el 10 y el 15 es aceptable. ¿Sí? Entre el 10 y el 15 es aceptable. Otros entre el 20. Pero aún así, yo en eso pues soy muy crítico y cuestiono el ejercicio porque depende mucho el tipo de trabajo. Depende mucho el tipo de trabajo. Como les mencioné al inicio, estamos metidos dentro de un marco que te dice esta es la norma, ¿no? La norma académica. Pero si tú haces un trabajo bibliográfico, donde tu trabajo busca la recopilación de las ideas de los demás y quieres darle valor tomando sus ideas textuales y sobre esas ideas haciendo una discusión, es muy probable que tu trabajo tenga mucho porcentaje de similitud, no porque hay plagio, sino porque lo fundamentas mucho en las palabras, en las ideas de los demás, ¿no? Entonces, no es un trabajo plagiado, ni está mal, vamos a decir, de 10 páginas, 5 páginas sean citas de autores textuales y el resto de páginas sea pues discusión, análisis, resultados, qué sé yo. No me parece mal, sin embargo, cualquier antiplagio te va a decir que tienes un 50% de similitud y eso va a ser rechazado por alguna institución. Entonces, creo que nos movemos frente a un margen muy generalizado de lo que definimos por trabajo académico o trabajo científico, entre comillas, y la producción o el tipo de trabajo. Pero varían, si tuviera que decir de lo que yo he escuchado en la experiencia que he tenido, pues dentro de estos cánones académicos generalmente van del 10 al 15% de similitud que se acepta, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta que también nos ha hecho la audiencia. Unas preguntas muy buenas, muy propicias. Esta pregunta menciona, a pesar de que algo usted ya mencionó hace un momento cuando hacía referencia a la primera respuesta. Esta pregunta dice, en su opinión acerca del avance en el desarrollo e implementación de sanciones a estudiantes que realizan plagio. Sé que no hay mucho avance, hay dependiendo de las universidades, dependiendo las posturas que tienen las instituciones, pero por ejemplo a mí me parece que
algo que debe trabajárselo a nivel de la escuela y a nivel del bachillerato, donde generalmente no hay mucho trabajo en ello. Cuando se llega a la universidad ya la cosa está más complicada y las universidades sí son muy rigurosas, están las políticas, están los reglamentos, eso lo tiene toda universidad. Sin embargo, depende mucho ya del criterio de la universidad. Hay universidades mucho más radicales que otras. Obviamente, cualquier tipo de plagio en una universidad va desde la pérdida de la asignatura hasta la expulsión del estudiante, dependiendo el grado y la receptividad de esta práctica. Pero la sanción no es la solución. O sea, al final del día sabemos que las leyes, ¿no? Al final del día la ley lo único que hace es sancionar, pero lo que queremos, y aquí viene el trabajo muy fuerte para la educación, no son sanciones, ¿no? El castigo es útil, pero no queremos gente que solamente viva bajo el castigo. Queremos que las personas tomen una decisión ética diferente, que las construya para ser profesionales lo más honestos y transparentes posible. Miren que en nuestro país se habla tanto de la corrupción, se habla tanto de la corrupción. A eso voy con el tema de la ética. Se sanciona la corrupción, los políticos y la corrupción del plagio. La ética nos hace reflexionar en esa doble moral que muchas veces tenemos. Pero yo creo que es importante, no digo que no hay que tener ningún tipo de sanción, es importante la sanción, yo sí creo que hay que visibilizarlo, no se ha avanzado mucho en eso, pero tampoco es el camino hacia el cambio, ¿no? En la educación sabemos que uno puede castigar, pero castigando no necesariamente se producen cambios. Así que si queremos cambios hay que trabajar con la niñez, hay que trabajar con la juventud. El tema de la básica, la educación básica y el bachillerato son clave. ¿Sí? Yo creo que ahí hay que fijarnos, enfocarnos en los proyectos hacia la universidad, no en la universidad. Lamentablemente ya en la universidad llegan personas con muchas malas prácticas y ya es muy difícil cambiar. Bien, bien. Y a partir de su interpretación y comunicación de las respuestas a las preguntas muy pertinentes de nuestra audiencia, propongo, y quizá podría esto ampliar lo que se está comunicando, y es una pregunta a la vez para usted, Máster Manso, quizá la correcta y amplia revisión de la literatura evitaría esos altos porcentajes de similitud. Algo usted mencionaba hace un momento de que a veces por hacer una expresión bien amplia al desarrollar un artículo académico o científico, sucede que arroja altos porcentajes de similitud. Quizás no estaríamos fallando los que hacemos investigación, que nuestra revisión de literatura no es amplia y por lo tanto no estamos citando porque quizás esas ideas que tenemos no han sido originales, sino que las ponemos porque nos acordamos de algo que leímos, algo que escuchamos, pero eso ya está dicho. Entonces, y a la vez la pregunta, quizá no será al hacer una correcta y más amplia revisión de literatura que esto evitaría un alto porcentaje de similitud. Sí, yo creo que es factible, nos ayudaría mucho tener mayores fuentes, recursos, revisión bibliográfica. Sin embargo, sigo insistiendo que el tema de los porcentajes, uh, sí, son muy relativos y nos
toca ajustarnos, o sea, quien quiere publicar tiene que ajustarse a las reglas y a las normas, ¿no? Y bajo esas reglas y normas que están establecidas de un determinado porcentaje, uno tiene que cuidarse y saber cómo escribe, ¿no? Cómo redacta, cómo presenta los textos. Y yo creo que ahí se exige lo que usted está mencionando, Elías, ¿no? Un uso apropiado, pertinente, calculado, que a veces nos lleva, qué sé yo, a cambiar este texto, a incluir este comentario, quitar ciertos recursos textuales ahí, ¿no? Pero también creo que depende mucho del tipo de investigación, también creo mucho que depende mucho de la escuela a la que pertenecemos. Eh, creo que ah, este es más o menos como los conceptos de ciencia, ¿no? Concepto de ciencia más desde lo que dicen los positivistas, de que el método debe ser así, así, asado, y esto es objetivo, o un criterio de ciencia más amplio que le da lugar hasta los saberes, porque tampoco quiero asumir que las normas o los criterios que están establecidos por las universidades son el todo para hacer ciencia, son el todo para publicar, está bien, son el todo bajo las formas que nos exigen para cumplir sus criterios, lo que ellos han determinado. De tal manera que cualquiera que desee publicar tiene que ajustarse a esos criterios, pero no por ello deja de, de producirse un trabajo científico, ¿no? Que tenga aporte, relevancia, alguna que otra innovación. Pero sí creo que es una presión. Yo creo que caemos también en un rigor que no sé a veces hasta qué punto es, es coherente con, con la realidad, ¿no? Estaba revisando para este tema cómo a veces se puede producir el autoplagio, ¿no? Las ideas que uno mismo desarrolla y que después las necesita para otro trabajo y las pone ahí y así, ¿no? Ah, y los diversos accesos que podemos tener a otros tipos de literatura y de revisión. Pues bueno, si consultas 20 libros y de esos 20 libros utilizas eh, fuentes textuales y utilizas paráfrasis, bueno, ahí toca hacer un balance. En otras palabras, yo creo que estos porcentajes a los que nos rigen muchos de los cánones de lo académico nos llevan a tener que ajustarnos, ¿no? a depender y saber manejar las formas de citación de las fuentes. Para mí eso es el ejercicio. Si quiere menos similitud, tiene que trabajar con menos citas textuales. Tiene que ampliar su marco de referencias de fuentes y procurar entrar más en un diálogo de paráfrasis y mayor análisis que sustenten argumentos, ¿no? Me parece que hacia allá nos llevan estos cánones académicos. Muy bien, excelente respuesta. Dentro también de las preguntas, el día de hoy nos hemos ampliado un poco más con preguntas. Se ha dado la oportunidad y muchas gracias, doctor Manso, porque usted ha sido bien flexible con sus respuestas y nos ha dado esta oportunidad de hacerle preguntas y usted está siempre dándonos una respuesta. Dentro de la audiencia se pregunta también si acaso se podría recomendar algún software de detector de similitudes, que es lo que realmente hacen estos software. ¿Podría decirse o mencionarse quizás alguno en especial? Esa es la pregunta que tenemos de la audiencia.
Bueno, sí, yo estuve trabajando últimamente con Original, que es la versión mexicana de Turnitin, ¿no? Eh, lo interesante de Original es que amplía la base de datos, ¿no? Eh, porque estos software tienen un determinado marco de alcance, ¿no? Hasta dónde te pueden detectar elementos de similitud, por ejemplo, documentos en la web que son solamente de América Latina, Original, hasta lo que nos decían en la capacitación, pues estaba ahora manejando muchas bases de datos europeas, ¿no? Por lo menos en habla hispana y en otros idiomas. Eh, Así que me parece que Original puede ser una buena opción por la mayor code que tiene, ¿no? Sin embargo, caramba, vuelvo y repito, el tema no pasa para mí por los programas de similitud. Eh, hay, que, hay que diseñar los trabajos académicos de tal manera que le ganemos al sistema. Porque los sistemas lo que hacen es una detección de textos que son iguales, ¿no? En la medida en que podamos producir textos académicos donde haya más paráfrasis, donde haya más producción nuestra, cualquier sistema que sea la mejor base de datos no va a alcanzar los niveles, no nos va a poder detectar, porque nuestras ideas y nuestros pensamientos surgen, no están por allí escritos tan fácilmente que puedan detectar, ¿no? Pero Original me parece por el alcance muy bueno, de ahí también pues, Unity, ¿no? Urku, que es también muy conocido, y creo que de ellos varían justamente eso, ¿no? El alcance que tiene cada uno de los sistemas. Una cosa es un sistema que tiene un alcance, vamos a decir, en América Latina, en base de datos de América Latina. Otra cosa es un sistema que tiene un mayor alcance de base de datos. Pero obviamente también esto, como toda la cuestión tecnológica, también está marcado por lo económico. No cuesta lo mismo el sistema que tiene menor alcance que el de mayor alcance. Así que eso realmente es nuevo. Algunos estudiamos en una época en que no teníamos ese tipo de elementos. Creo que ahora los sistemas, estos software, ayudan como una especie de reporte, de informe, que no sé qué tan real sea y que hay que saber interpretar. Pero creo que es un buen requisito antes de una tesis decir, ok, se pasó por el sistema y el sistema dice que es mínimo. Creo que eso ha descomplicado mucho. Pero insisto, creo que ese no es el problema de fondo. Creo que hay otros elementos ahí que valen cuestionar. Pero Original sería un buen programa. Insisto, es lo mismo que el Turnitin, solamente que tiene más alcance para detectar similitudes. Excelente, muy bien. Muchas gracias, doctor Manso, por su participación. Ha sido muy completa, muy explícita, muy amplia y le agradecemos por su participación. Estamos todos contentos por vuestras respuestas, lo que nos ha ofrecido el día de hoy. Cabe mencionar que se lanzó una pregunta al auditorio donde se señalaba, se indicaba qué tan importante ellos consideran estas temáticas que estamos desarrollando. Y bueno, nos sorprendió la audiencia y ya 2 fechas seguidas que consideran sobre el 80% que es de mucha importancia la temática que estamos desarrollando en este foro, el plagio y sus implicaciones en la academia. Entonces, esto nos motiva a seguir avanzando, seguir invitando a personas muy expertas, académicos, los cuales contamos el día de hoy con la presencia del doctor Manso. Y es así, ¿no? De acuerdo a lo que estamos mencionando, es necesario que exista en los estudiosos, en los académicos, en los estudiantes, esa ética profesional
ser transparentes, promover siempre desde las aulas, los docentes, lo que es ser originales, premiar la originalidad, las ideas, ser críticos. Es necesario también eh, citar, es necesario, y por eso se mencionaba y se hacía énfasis, que nos ayudó también el máster Manso, donde se mencionaba que es necesario mejorar esa revisión de la literatura, ¿no? A veces hasta para evitar el mismo autoplagio, que no nos acordamos que eso ya lo escribí, ya lo puse y ahora lo estoy poniendo de nuevo y caemos en esta situación de autoplagio, como también ampliar y mejorar nuestras técnicas de revisión de la literatura. Y el énfasis que ha dado el profesor invitado de hoy es que quizás no es exactamente castigar el plagio, sino más bien motivar, premiar la originalidad, que me parece algo muy relevante, muy importante que se ha mencionado. Dentro de eso están varios software y se ha mencionado algunos, ¿no? Entre esos está el Original y el Turnitin, que me parece que es con unas bases de datos ya a nivel mundial. Es más, a nuestra audiencia comunicamos que en la última fecha, para aquellos que han solicitado certificación, el 9 de septiembre, tendremos una clase práctica en el Turnitin, con un ejemplo donde se hará una verificación, se utilizará este software. Entonces, están cordialmente invitados para la última fecha. Es obviamente para aquellos que tienen el interés de tener una certificación, que nosotros estamos muy dispuestos a colaborar con todos ustedes. Agradecemos una vez más, doctor Manso, por su participación. Ha sido excelente, muy amplia, muy explícita, y ha dado respuesta a varias inquietudes que teníamos, y sobre todo en la sala, como se ha manifestado con varias preguntas. Estoy seguro que ha sido contestada esas respuestas y a plenitud para todos los que nos están acompañando. También debo mencionar que tenemos un nuevo evento el próximo 6 de septiembre a este mismo horario, horario de Ecuador, 19 horas, donde profundizaremos esta temática del plagio y las implicaciones en la academia, pero desde otros tópicos. También hablaremos algo de las revistas depredadoras y esto cómo está afectando a la academia. Eh, Luego de este momento, presentaré en pantalla el registro para la asistencia para todos aquellos que están interesados en ese certificado digital de asistencia, muy válido para mejorar la carpeta, ¿no? En lo que es formación continua. Entonces, muy agradecidos por la presencia de todos ustedes, toda la audiencia, y sobre todo, doctor Manso, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A continuación, a todo el auditorio, voy a presentar la escena donde ustedes pueden registrar su asistencia para todos aquellos que están interesados en la certificación. Hasta el próximo martes 2 de septiembre. Muchas gracias. Buenas noches. Martes 6 de septiembre, perdón. Martes 6 de septiembre.
Gracias.